Todos los países del mundo en este momento están reformando la educación pública. Existen dos razones para ello, una es económica y la otra es cultural. La primera, la económica. Colombia está tratando de entender cómo podemos educar a nuestros niños para que ocupen su lugar en la economía del siglo XXI. ¿Cómo hacemos eso si ni siquiera podemos anticipar cómo será la economía al final de la próxima semana? La segunda razón, que es la cultural, hace referencia a que todos los países del mundo están intentando resolver cómo podemos educar a nuestros niños para que tengan sentido de la identidad cultural, para poder delegarles titulares de nuestras comunidades y a la vez formar parte del proceso de la globalización. El problema radica en que están intentando enfrentarse al futuro a base de hacer lo mismo que en el pasado. Y en el proceso están alineando a millones de niños que no ven ninguna utilidad de asistir a la escuela. En tiempos pasados, a las generaciones atrás, se les ha dicho que si estudian mucho y trabajan mucho y tienen buenas notas, podrían llegar a tener un título universitario y tendrían así un buen trabajo. En las generaciones actuales ya no basta con eso. Ellos ya no creen esto, piensan que es mejor tener una titulación que no tenerla, pero que esto ya no es ninguna garantía. Hay que subir los estándares de educación, eso sería un gran avance. El problema es que el sistema educativo actual está diseñado y estructurado para una era diferente. Fue concebido en la cultura intelectual de la Ilustración y en las circunstancias económicas de la Revolución Industrial. Antes de la mitad del siglo XIX no habían sistemas educativos públicos. Únicamente las personas mejor acomodadas económicamente podrían estudiar con los jesuitas, pero la educación pública, pagada con los impuestos obligatorios para todo el mundo, sería una idea revolucionaria. Y mucha gente se opuso a esto. Lo veían como una pérdida de tiempo, el poner a niños de escasos recursos que no sabían ni leer ni escribir y también suponían que la capacidad de las personas tenían que ver con la estructura social. Es decir, en la pirámide, los que estaban en la cima económica tendrían capacidades y los que se encontraban en la parte inferior eran incapaces. Luego de todo esto, se infiltró el modelo intelectual de la mente, que consistía en cierta capacidad para el razonamiento deductivo y un conocimiento amplio de la cultura básica. Se puede resumir en capacidad académica y esta idea es la pieza base de la educación pública. De esta manera tenemos dos pilares, uno económico y otro intelectual. Por eso se ha generado dos caos. Hay gente que se ha beneficiado con este modelo, pero hay otra gente que no. En lugar de beneficiarse, sufren de esto, que se puede denominar una epidemia moderna y ficticia, o síndrome de déficit de atención. Así que la solución que aplican es medicar a los niños no tan rutinariamente como en generaciones pasadas. Ellos están viviendo el periodo más intensamente estimulante, están siendo acosados con información y les están reclamando su atención desde todos los medios posibles, como computadores, los iPhone, las vallas publicitarias, las tablets y los canales de televisión. Y nosotros penalizamos por distraerse de distintas cosas que pueden convertirse en aburrimiento en la escuela. Y por esta razón estamos haciendo pasar a nuestros hijos del sistema educativo inferior. Están preparados para la industria. Las escuelas se están convirtiendo como en fábricas, donde se dedican a diseñar personas con ciertos fines. Y a medida de la edad, en vez de surgir intelectualmente, esta educación va en decadencia. A continuación, relacionaremos los sistemas de educación en diferentes países.
Hey, ¿qué tal, compañeros? En el siguiente video les voy a mencionar acerca de la educación en Estados Unidos. Les voy a mencionar acerca del sueño americano de nosotros los estudiantes de diferentes países, de cómo podemos alcanzar estas metas y cuáles son los pros y contras de esta educación americana. Espero que sea de su agrado. Gracias. Para comenzar, debido a la historia del país y sus valores culturales, no existe en Estados Unidos un sistema nacional de educación. El gobierno federal no administra escuelas. Cada uno de los 50 estados tiene su propio departamento de educación, el cual establece las reglas para los colegios de dicho estado. Los colegios públicos y las universidades reciben fondos del estado en el cual se ubican. La legislatura de cada estado decide el financiamiento que otorga a los colegios y a las universidades. Mayoritariamente, el control de las escuelas americanas recae en cada uno de los distritos escolares. El Consejo Directivo Escolar, un pequeño comité de personas elegidas por miembros de la comunidad, establece las políticas generales para cada escuela del distrito correspondiente. Los estudiantes que asisten a las escuelas públicas no pagan aranceles del primero a 12º grado. Generalmente, los distritos escolares incluyen escuelas primarias, escuelas de nivel medio y escuelas de nivel superior. Las escuelas primarias incluyen preescolar y abarcan el 1º a 5º grado o 6º grado. Muchos niños ingresan a preescolar a los 5 años de edad, por lo general ingresan a 1er grado a los 6 años de edad. Después de la escuela primaria, los estudiantes ingresan a nivel medio, donde cursan de 6º a 8º o 9º. A continuación, los estudiantes ingresan a las escuelas de nivel superior para completar de 9º a 12º grado. Los estudiantes de cada escuela superior asisten a una amplia variedad de cursos. Todos los estudiantes deben tomar cursos de inglés, matemáticas, ciencia y sociales. También deben aprender una lengua extranjera o educación física. Un curso puede durar 1 o 2 semestres. En Estados Unidos, la educación es obligatoria para todos los estudiantes hasta la edad de 16 años. Un estudiante se gradúa después de haber aprobado todos los cursos requeridos. Los estudiantes reciben las calificaciones de cada uno de los cursos al final de cada semestre o periodo. Las calificaciones son las siguientes. Se puede agregar más o menos cuando es necesario. A es excelente, B por encima del promedio, C promedio, D debajo del promedio y F aplazado. En la mayoría de las escuelas los estudiantes deben obtener una C para aprobar el curso. Los estudiantes aplazados deben tomar el curso nuevamente. Cada letra corresponde a un número que se ha utilizado para definir el promedio de cada estudiante. El promedio final de cada estudiante es la suma de todos los números dividido por la suma de la cantidad de créditos tomados. La mayoría de las universidades de Estados Unidos exigen un promedio mínimo para admitir a un estudiante en su institución. En 1970, cerca de la mitad de todos los estudiantes estadounidenses que se graduaron en escuelas de estudios superiores realizaron estudios universitarios. En la actualidad, aproximadamente 3 de cada 4 americanos graduados en las escuelas de estudios superiores van a la universidad. Todos los estudiantes de grado en los Estados Unidos deben completar una serie de cursos de educación general y una especialización de su elección. En síntesis, el promedio general de un estudiante de grado se basará en su examen intermedio, un examen final y la participación en clase o uno de los ensayos o proyectos de investigación. Y están basados así la educación en Estados Unidos. Pre-kinder de 4 años, kindergarten de 5 años, elementary o primary education de 6 a 11 años o grados de 1, 5 o 6. Junior high schools de 12 a 14 años, grados 6, 7 y 8. High schools de 14 a 18 años, grados 9, 10, 11 y 12. Post-secondary education college, university, professional, vocational and technical, para así terminar con el PhD tanto soñado. La deuda superior. En caso norteamericano es bastante especial, pues allí es donde casi todo el planeta copia su modelo económico y financiero. Para las cuestiones de crédito, definitivamente hay que ser como las abuelitas, nada prestado. En detalle, estos son modelos diseñados para adquirir deudas por todo. Aunque me resulta ridículo comparar estrés mensual por los pagos en la tarjeta de crédito de un comprador compulsivo con alguien que trabaja exclusivamente para acceder a las necesidades básicas del alimento y vivienda y salud. Otro pequeño lujo para muchos estadounidenses, pensar en una sociedad que te hace esclavo financiero y castiga por educarte es escalofriante. En palabras de John Quintero, informe de temas económicos y política social, para South by Northwesterners, autor del informe The Great Coast Swift, dice:
La desinversión en educación pública superior es una estrategia que logra ahorros inmediatos, sin embargo, impone costos a largo plazo en forma de disminución de la movilidad social, reducción de la clase media y pérdida de prosperidad económica. Entonces, ser profesional no es suficiente. Desempleo, falta de oportunidades y meritocracia son temas que muchos de nosotros lidiamos a diario. Lo único que cada vez es más claro es la obligación personal que tenemos en reinventarnos y acomodarnos a cada situación. En otras palabras, reaccionar y hacer actividades diferentes. Las habilidades técnicas se imponen ante el saber intelectual. Es el tiempo justo para dejar de pensar como empleado y construir productos con nuestras propias manos. No sigamos creyendo en las campañas de mercadeo de las instituciones educativas. Esa discusión famosa sobre graduarte en X o Y universidad porque te permitiría elegir dónde trabajar y obtener un super salario es basura. No es ficción. Mientras que los políticos acceden a darnos una verdadera educación gratuita, no queda más que hacer algo que realmente nos apasione para luchar el tiempo necesario sin remordimientos, mejorar las conexiones sociales, conocer la gente exitosa con la que podamos realizar proyectos y trabajar en equipo, sacar provecho de la educación virtual. Perry Anderson dijo una vez en Lucha de Clases, no se puede resolver sino la esfera de la política y el Estado. Ahí es donde la última instancia debe ser combatida y ganada la lucha por la deuda estudiantil y la educación pública. ¿Cuál creen ustedes que sea el propósito del sistema actual de educación superior? ¿Será convertirnos en otro deudor más? Antes de iniciar hablando sobre la educación en Australia, necesitamos realizar una contextualización referente a las políticas públicas y al manejo que se da el desarrollo interno del país. Necesitamos conocer su población y su índice de educación tanto superior como en todas las etapas que se vayan a desarrollar. Posteriormente se va a desarrollar un estudio referente a las universidades públicas y a las universidades privadas. Y como conclusión daremos los beneficios y las desventajas que tiene estudiar en este país. Contextualización. Australia es una isla continente de 7.6 millones de kilómetros cuadrados, situada en el hemisferio meridional, el sudoeste de Asia. Está integrada por la Mancomunidad de Naciones. Australia tiene un sistema federal en el que el gobierno es compartido entre el gobierno australiano o gobierno de la Mancomunidad y los gobiernos de 6 estados bajo de monarquía parlamentaria. La reina Isabel II de Inglaterra es la jefe de estado y está representada por el gobernador general y 2 territorios. El poder ejecutivo lo ejerce el primer ministro, con su gabinete. El gobierno federal es también responsable directo de la administración del territorio de la capital australiana. En cuanto a los gobiernos territoriales, los estados federados cuentan con un parlamento bicameral y gobierno propio. Este último se encarga de administrar los ámbitos de educación, impuesto, transporte, justicia, sanidad y agricultura. Los gobiernos locales proveen servicios a la comunidad y regulan los asuntos que no pueden ser administrados por instancias nacionales. De acuerdo con la información en la Oficina de Estadísticas de Australia, la población actual es de 22.5 millones de personas. La población urbana representa el 90.7% del total y está concentrada en las grandes ciudades costeras. La población australiana tiene uno de los niveles de calidad de vida más altos. Ocupa el segundo lugar después de Noruega en el grupo de los IDH, un índice de 9.9. Además, al igual que ocurre en la mayor parte de los países más desarrollados, su población está envejeciendo como consecuencia de una baja tasa de fecundidad y del aumento en la esperanza de vida. En los últimos 20 años, la edad media de la población australiana ha crecido 5.3 años, hasta situarse en los 36.9 en 2008, y cada australiano tiene una esperanza de vida al nacer de 81.9 años. La educación. Los sectores que componen la educación en Australia son el sector escolar, la educación y capacitación vocacional (VET) y la educación superior. Mientras el gobierno australiano es responsable de la educación superior y los estados territorio de la educación escolar, en la práctica el control, la responsabilidad y la financiación es compartida por los 2 niveles de gobierno. El gobierno nacional financia la educación superior, pero también aporta para la educación escolar y la VET. Los estados y territorios se encargan de la organización, financiamiento y enseñanza en la educación escolar. Cada estado y territorio cuenta con su departamento y agencias responsables del financiamiento de la educación primaria y secundaria. La coordinación de la política educativa se realiza a través de consejos ministeriales, que incluyen los ministros de Educación y Capacitación del Gobierno Federal y de los estados y territorio, sistema educativo y de capacitación. Luego de 11 años de gobierno conservador desde 2007, el nuevo gobierno laboralista revisó el sistema de consejos,
ministeriales e introdujo 2 nuevos. En 2008 el Consejo Ministerial para la Educación Terciaria y el Empleo, y en el 2009 el Consejo Ministerial de Educación, Primera Infancia y Asuntos Juveniles. Este último es responsable de la educación superior, las BED y la educación internacional, educación comunitaria y de adultos, el marco de cualificaciones, el empleo y la política de juventud. En Australia se enfoca en la enseñanza de habilidades para el mercado de trabajo, vinculado a los estudios con el trabajo, cada vez más en aumento. Este tipo de educación se ha convertido en la primera opción de al menos 70% de los jóvenes australianos, que no ingresan directamente a la universidad. En el 2004, aproximadamente 1.6 millones de estudiantes se inscribieron en las instituciones públicas BED, y el 90% de estas admisiones fue en cursos de tiempo parcial. La educación técnica y vocacional se imparte esencialmente por la Organización de Entrenamiento Registrada RTO. Todas las RTO están enlistadas en el Servicio de Información de Entrenamiento Nacional. Existen alrededor de 4.200 proveedores de entrenamiento registrado, 78 institutos de enseñanza técnica y continua, y otros proveedores gubernamentales, incluyendo colegios avícolas operados por estados y territorios, así como otros que operan en el sector privado. Alrededor del 80% de los estudiantes de educación vocacional y técnica en el sistema de financiamiento público están inscritos en un instituto TAFE. Los institutos TAFE son los proveedores más importantes de BED y pertenecen a los estados y territorios. ¿Quién los administra? Se los puede denominar institutos de tecnología, colegios o simplemente institutos. Algunos TAFEs están vinculados a universidades. Ellos ofrecen una gran variedad e integral de cursos de sedes en empresas y en escuelas medias. Las universidades públicas versus las universidades privadas. En Australia hay 37 universidades públicas y un gran número de pequeños oferentes, incluidas 2 universidades privadas pequeñas, colegios privados y colegios religiosos y colegios preparatorios, establecidos por universidades y compañías privadas. Solo 3 instituciones de educación superior están bajo el control directo del gobierno central australiano. En 2007, las universidades públicas matricularon el 94% de todos los estudiantes de educación superior. Aunque la principal responsabilidad de la política y financiación de la educación recae sobre el gobierno australiano, la legislación de este nivel educativo corresponde a los gobiernos de los estados y los territorios, quienes además determinan dónde se establecen una decisión importante por su contribución a la economía y desarrollo de las comunidades y economías locales. A través del Departamento de Educación, Empleo y Relaciones de Trabajo, se desarrollan e implementan las políticas para la educación superior. En 2007, el 41% de los ingresos de las universidades provino de subsidios de gobiernos australianos, el 38% del valor de la matrícula que pagan los estudiantes, el 8% de los estados y gobiernos locales y el 17% restante de otras fuentes. Las universidades públicas reciben financiación para ofrecer cupos de pregrado a estudiantes nacionales y para maestrías y doctorados en investigación. Otros cursos de posgrado pagan matrícula completa. Los estudiantes de pregrado reciben subsidios a la matrícula por montos diferentes según programa que deciden estudiar. En 2009, ese subsidio varió entre el 16% en leyes y negocios, 48% en humanidades, 68% en medicina y 78% en ciencias. Los estudiantes de maestrías y doctorados de investigación no pagan matrícula. Todos los estudiantes que pagan matrícula de pregrado o posgrado en instituciones públicas o privadas registradas pueden diferir su valor a través de obtener un crédito dependiente de los ingresos. Ellos pagarán un porcentaje de sus ingresos a través del sistema de impuestos, cuando estos alcancen determinado nivel. La deuda no acumula intereses a una tasa real. Por último, hablaremos sobre la calidad de los docentes. La certificación y el ingreso a la profesión no solo depende de aprobar pruebas de conocimiento profesional, sino que además se requieren evaluaciones formales de desempeño durante un periodo de prueba. En este país tienen organismos separados de las universidades que exigen evaluaciones formales de desempeño. Simultáneamente son los exámenes normales, antes de que los nuevos profesores se certifiquen y tengan pleno ingreso a la profesión o bien a un cargo en una escuela o un acceso al servicio público. Ellos ponen de manifiesto la idea de que la buena docencia es algo que una persona aprende a hacer en el tiempo, que no es solo un puñado de rasgos de personalidad, es decir, los estándares rechazan la mentalidad de que la docencia es solo un asunto de estilo personal y de hacer lo propio. El gran desempeño de los docentes de Australia radica en la importancia central del conocimiento del contenido para la docencia eficaz. Esto incluye oportunidades para que los nuevos profesores adquieran una profunda comprensión de la materia que se espera que enseñen acompañados por métodos de docencia y evaluación específicos al contenido,
así como también el conocimiento acerca de las dificultades que suelen tener los estudiantes al aprender ese contenido y cómo abordarlas. En ese sentido, en los últimos 15 años ha habido un cambio notorio en Australia, desde cursos de pedagogía genérica hasta cursos centrados en el contenido, cambio que se puede atribuir en parte a la introducción de estándares para la docencia. En conclusión, Australia es un país único y diverso de muchas formas, en cultura, población, clima, geografía y su historia. Es un lugar rodeado por bellezas naturales extraordinarias, como playas, parques nacionales, flora, fauna y mucho más. Asimismo, Australia es un país con una visión avanzada del mundo actual. Australia es además líder mundial en educación y formación vocacional. Hay más de 500.000 estudiantes de más de 200 países que estudian en Australia cada año. Esta nación te ofrece una asombrosa experiencia donde podrás estar en contacto con una sociedad avanzada, población multicultural y un enorme contacto con la naturaleza. Hay varias razones de elegir Australia como destino educativo. La educación en Australia es competitiva y flexible, pero sobre todo tiene un alto reconocimiento internacional. En resumen, Australia es un país seguro, moderno y dinámico con liderazgo en la región Asia-Pacífico, en la cual desempeña un papel significativo para todo el mundo, al ser un vínculo importante con Asia. Es así como encontramos las principales ventajas de estudiar en Australia. Entonces, tenemos primero la calidad educativa, segundo, la experiencia educativa, tercero, una seguridad laboral y cuarto, una gran reputación. Hay un país en el que los estudiantes inician su escuela más tarde, disfrutan 3 meses de vacaciones, rara vez tienen tareas y muy pocas veces son evaluados. Hay un país en el que los profesores son profesionales con reputación. Hay un país en el que los profesores ganan sueldos promedio y tienen un gremio de gran fortaleza. Hay un país en el que las escuelas reciben apoyo modesto y desarrollan sus propios planes de estudio, apoyan investigación y adoptan las tecnologías de vanguardia. No existe brecha de logros y ningún niño se queda atrás repitiendo. Este país es el número 1 en casi todos los sistemas de clasificación. Bienvenidos a Finlandia. Finlandia es el país con el sistema educativo más asombroso del mundo. Recordemos que Finlandia es un país del norte de Europa, rico en lagos, bosques y árboles. Su independencia fue en 1917 y su constitución fue firmada 2 años posterior a la misma. Finlandia salió de la Segunda Guerra Mundial convertida en una ciudad lisiada y agraria. Está ligada históricamente a Suecia y a Rusia. Por esta razón es un país bilingüe. Su idioma oficial es el finés y su segunda lengua es el sueco. Cuenta con aproximadamente 5.6 millones de habitantes. 2/3 de ellos viven en la ciudad. La electrónica es hoy en día la única y más grande industria manufacturera finlandesa. Nokia es su empresa líder. Las Naciones Unidas clasifican a Finlandia en el primer puesto en cuanto a logro tecnológico. Finlandia ocupa el 5º país menos corrupto del mundo y se encuentra en el puesto número 17 en renta per cápita. De cada 100 euros de su Producto Interno Bruto, destina 6 para la educación. Desde el año 2010, el Internet es un derecho fundamental legal para todos. The question that is oftentimes asked when we get visitors from other countries to Finland, why are Finnish students successful? In Finland, families value education. They think that it's important. We offer the same system for all the pupils. No matter what their social background is, no matter what their parents do and so on, so everybody gets the same, similar education. We have a consensus about what we want young Finns to be after. We want to provide a broad citizenship for every Finn. Según lo contempla la Constitución de 1919, la enseñanza debe ser gratuita y obligatoria. Además, los centros educativos deben proporcionarle al alumno el transporte escolar cuando vivan a más de 5 kilómetros de distancia. Deberán también proporcionarle los alimentos del día y el seguro médico. Las escuelas privadas no superan el 1%, pero aún así son gratuitas.
Aquí los centros educativos tienen las mismas oportunidades para todos sin discriminar su etnia, religión, condición social, entre otros. La educación es obligatoria a partir de los 7 años. Según sus propias investigaciones neurológicas, han podido establecer que el cerebro de un niño no está listo para recibir información antes de esa edad. Es decir, el desarrollo cerebral y físico no es apropiado para el aprendizaje académico. La preescolaridad comprende los primeros 6 años de vida. Aquí se estimulan sus aptitudes y se logra mentalizar a los niños que lo más importante es el estudio. El método utilizado es el juego. En la etapa de preescolaridad se aprende a socializar y cumplir con ciertas responsabilidades. Desde que se realizó el primer examen PISA en el año 2000, Finlandia ha quedado en lo más alto del nivel de los resultados. El sistema educativo en Finlandia no se basa en un plan de estudios. Ellos prefieren iniciar por los estudiantes, por entender sus perspectivas y luego pasan al salón de clase. La lengua oficial y secundaria se aprende normalmente en casa, pero solo hasta la edad de los 7 años empiezan a escribir y a leer. La escuela es tranquila e informal, aquí no hay uniformes, y ellas mismas aplican libremente su currículum. Los estudiantes normalmente permanecen mucho tiempo con el mismo profesor y se dirigen a sus maestros por el nombre de pila. Se busca que el número de alumnos en una clase sea máximo de 20 niños. La relación entre el hogar y la escuela es muy estrecha. Politicians, principals, teachers, universities have all understood that this is actually the only resource that we have in Finland that has to be taken good care of, the brain, the young people, the education. So these decisions have all aimed at the same goal, to be able to provide our kids with the type of education that are making them possible to compete at the international work market. Los profesores son la piedra angular en este sistema. Está catalogada como la mejor profesión que se pueda ejercer en este país. No cualquiera puede ingresar a estudiar para ser docente. Debe tener un promedio de notas de 9 o 10. Para ejercer la enseñanza, en la primaria, se requiere que tenga un título de especialización y para la secundaria es obligatorio contar con una maestría. Son solo elegidos el 10% de los aspirantes, en promedio 160 personas anuales. Los docentes no son evaluados. El sistema ha permitido basarse en la confianza hacia ellos. Por tal razón, dan lo mejor de sí para no defraudar el mismo. Son personas comprometidas con su vocación. Tienen 20 horas de trabajo en clase y 20 horas para preparar sus clases, las cuales son remuneradas porque hacen parte de su trabajo. La educación secundaria imita el modelo universitario. Está prevista para durar 3 años, pero se puede complementar en 2 o 3. Todo dependerá del itinerario en el que el alumno se tome cierto tipo de materias, que se orientan según su vocación. La formación profesional, su objetivo es proveer las competencias necesarias para la vida laboral. La titulación profesional de grado básico permite estudiar cursos universitarios. Tiene una duración de 3 años, incluye al menos 6 meses de prácticas en empresas y acceden a ella el 45% de los estudiantes. La educación es un derecho que tenemos todas las personas y es una obligación del Estado, según el artículo 1 de nuestra Carta Política, donde se deben fomentar las condiciones necesarias para el desarrollo de nuestros derechos. El Estado colombiano ha entendido su obligación ante la educación como el simple hecho de dar cobertura a toda la población nacional en los niveles básicos y medios, sin importar la calidad como un elemento esencial de todo proceso educativo. Además, existe una gran carencia de fomento por parte del Estado hacia la educación superior, por lo que solo un grupo minoritario de la población puede acceder a la universidad. El objetivo es mostrar las falencias de la educación en Colombia, analizando dentro de la educación pública, primero, las fallas que poseen los planes curriculares de los gobiernos y segundo, los bajos niveles de exigencia
y el fomento de la mediocridad y la falta de presupuesto a nivel del Estado. A nivel privado voy a hablar de la utilización de instituciones educativas como simple negocio, sin responsabilidad ética, y para finalizar hablaré de los problemas de la educación superior, haciendo énfasis en el residuo del sector público. Primero, las fallas curriculares de la educación básica y media en Colombia. Las estructuras curriculares de la mayoría de las instituciones educativas poseen dos grandes falencias que se evidencian en los problemas actuales de la sociedad y de la inutilidad del título del bachiller. Primero, la falta de un programa que genera un ser íntegro a nivel ético y crítico. Y segundo, la falta de materias que enseñen oficios técnicos. El primer problema se presenta principalmente en los colegios públicos, aunque puede trascender a los colegios privados, que no le dan importancia a la formación espiritual del ser humano. Si bien este problema no solo depende de las escuelas, ya que la familia es el principal formador ético y crítico del menor, es necesario ver que ante la imposibilidad de muchos padres para ofrecer estos, corresponde a las escuelas llenar los vacíos que hay en sus familias. El problema ético de la educación es bastante grave, puesto que a los estudiantes no se le han dado una formación con base en valores como el respeto, la igualdad, la tolerancia y la solidaridad, la que genera la incapacidad del estudiante para enfrentar de manera correcta a los diferentes tipos de problemas que posee la vida del ser humano, como un ser social. Esto va a llevar a violar al estudiante o egresado los derechos de los demás innecesariamente para hacer valer su posición o sus necesidades. Esta carencia lleva concretamente a la violencia, el vandalismo y la delincuencia, puesto que el estudiante no entiende que existen medios alternos para la solución de los problemas, lo que aumenta uno de los grandes problemas de la nación, como, por ejemplo, de estos quiero mencionar la tolerancia que existe por parte de la población a la mafia, al paramilitarismo, a las guerrillas y a la preferencia por solucionar los problemas por medio de los puños y las armas. Para solucionar este problema es necesario la creación de una asignatura donde se busque la generación de un ser íntegro espiritualmente, que pueda desarrollarse dentro de la sociedad correctamente enfrentando sus obstáculos, luego de analizar qué gana y qué pierde si realiza ciertos actos. Hay asignaturas de éticas y valores en algunos colegios, pero la intensidad del horario y el enfoque mal dado no permite que estos sean eficaces. El segundo problema es más general, ya que lo van a poseer la mayoría de las personas que no puedan ingresar a la educación superior, puesto que encontrarán muchas dificultades para conseguir un trabajo, ya que en Colombia un título de bachiller no sirve para nada si se trata de buscar empleo. Al existir una oferta muy reducida y costosa por parte de la educación superior en Colombia, muchos egresados se ven obligados a buscar trabajo, pero al enfrentarse a la realidad se dan cuenta que lo que necesitan los empleados son personas que manejen un oficio técnico y que tengan experiencia laboral, cosas que no dan la escuela, por lo que sea necesario la tecnificación de las instituciones educativas. Considero que con base a los gustos de los estudiantes y las necesidades de regiones donde habitan, se les ofrezca una formación técnica la cual le permita al egresado conseguir trabajo más rápidamente o autoemplearse, permitiéndole administrar su pequeño negocio y hacerlo productivo. Por ejemplo, si un joven vive en el campo y le gusta el agro, se le debe enseñar cómo trabajar técnicamente en el campo para que se emplee de manera más fácil, o que en caso de que no quiera esto o que la oferta no se le sea permitida, pueda trabajar en su propio cultivo, tecnificándolo para que sea más productivo y genere una mayor ganancia. Obviamente el gobierno debe buscar o generar un mercado para esos productos, ya que si la productividad aumenta y no hay dónde vender los productos, posiblemente el desempleo y la miseria continuará. Pero si el Estado genera el mercado, este tipo de educación le va a permitir al egresado obtener una mejor remuneración por su trabajo, ya que en su mano de obra
calificada si el egresado cree que el sueño americano es la solución a sus problemas. Al inmigrar recibirá una mejor remuneración por su trabajo, puesto que en muchos países del norte global la mano de obra calificada es muy escasa, ya que los inmigrantes generalmente carecen de estos conocimientos y sus nacionales son profesionales en otros campos. El problema de la educación a nivel crítico y analítico se evidencia en que los estudiantes o egresados no son capaces de analizar la información emitida por otras personas y los medios de comunicación, situación que genera un empobrecimiento de debate político y democrático, y se traduce en un aumento y permisión de la corrupción, de los delitos menores y las grandes problemáticas del país. Esto se observa en la situación política del país, en la incapacidad de escoger lo que es conveniente a futuro, en la ceguera de la realidad. Obviamente la área básica del conocimiento como las ciencias matemáticas, el lenguaje, deben ser principal objeto de la educación primaria y secundaria, pero también es necesario que el estudiante tenga herramientas para enfrentarse a la realidad nacional, algo que muchas veces el colegio no ofrece. También es necesario que el Estado realice estas reformas y fomenten este tipo de educación, porque desde que se siga viendo la educación como un elemento de segundo nivel y no se le da la suficiente importancia económica, seguirá saliendo en bachilleres y aumentando la cifra de desempleados y aumentará la violencia. La calidad educativa. La calidad en la educación es el problema más importante en Colombia y es el gran punto de quiebre entre las escuelas públicas y privadas, puesto que aunque la educación ofrecida por el Estado es gratuita, en gran mayoría de las instituciones no se les ofrece una educación idónea al estudiante. Existen algunos colegios estatales buenos, pero generalmente para poder ingresar se necesitan palancas, ya que con los cupos son muy pedidos y generalmente no cubren la demanda. Entonces los padres se ven obligados a buscar un colegio privado para sus hijos en busca de calidad, pero muy pocos lo logran debido a que la mayor parte de la población no puede acceder a estas instituciones por sus altos costos. Al ingresar a las escuelas públicas, el estudiante no va a recibir una educación de calidad, por lo que al presentar el examen del Estado, las pruebas IFETS, obtendrán un mal puesto que no permitirá acceder a la universidad pública y al graduarse no encontrará en qué ocuparse. El problema de calidad en la educación pública tiene dos causas: el fomento de la mediocridad por parte del Estado y la falta de apoyo por el docente. La educación privada sin responsabilidad ética. Muchos de los colegios privados no ofrecen una educación de calidad simplemente porque no son instituciones constituidas con el fin de generar conocimiento hacia sus estudiantes, sino que buscan generar una alta ganancia para sus propietarios. Por mandato constitucional, los particulares pueden constituir instituciones educativas, pero en algunos casos, por la ambición de sus propietarios y necesidad de una educación mejor que la estatal, estos colegios se convierten en instituciones de mediocridad. Lo ideal sería que el Estado regulara de manera más rigurosa estas instituciones, pero como este ofrece una educación inferior, obviamente si se regula de manera correcta estos establecimientos, valoraría la igualdad de derechos entre el Estado y los establecimientos educativos privados, ya que al Estado se le exigiría menos obligaciones que a las personas privadas. Existen colegios privados no muy costosos que dan una formación relativamente buena a sus egresados y aunque poseen exámenes de admisión y necesitan generalmente contratos para entrar, esto es la muestra de que se puede dar una educación privada sin ánimo de lucro. Para terminar, la educación superior y sus problemáticas. La educación superior, entendida como la educación a nivel profesional, tecnológico y técnico, posee como problemas la incapacidad de cumplir la demanda por parte de las instituciones buenas, la calidad y la falta de inversión por parte del Estado. Existen muchas instituciones educativas en las grandes ciudades de Colombia, pero para las personas que viven en ciudades pequeñas y que no poseen los suficientes recursos para enviar a sus hijos a estas instituciones, generalmente solo pueden acceder a la universidad del departamento y con consecuencia
gran parte de la población no puede ingresar a la educación superior por falta de cupos. Para la mayoría de la población, la mejor alternativa es la educación pública, pero su oferta es muy baja, puesto que para una persona que gana un salario mínimo es casi imposible pagar una universidad privada o instituto técnico, por lo que es necesario por parte del Estado invertir en educación pública para que la oferta aumente creando más universidades y más sedes de las que ya existen. En relación con calidad, al igual que en los colegios, existen muchas universidades de garaje que no ofrecen una educación de calidad al estudiante, por lo que al salir de estas instituciones, este se ve obligado a trabajar en oficios mal remunerados o en comparación a otros egresados de buenas universidades en el mismo campo. Si se logra conseguir empleo, estas instituciones generalmente son económicas en comparación a las buenas universidades, sin embargo podrían ofrecer una educación superior si no fueran el medio de lucro de otros. Evidencia de eso es que hay instituciones privadas no tan costosas que ofrecen una educación de calidad a sus egresados. Opino que el Estado debe regular estas instituciones ya que no están sacando buenos egresados y al igual que en los productos alimenticios tienen un registro de calidad del INVIMA y el INCOLTET. El conocimiento debe tener estándares de calidad. Tanto el Estado como la nación no han comprendido que la educación es una fuente de riqueza muy grande y con base en una mentalidad mercantilista del siglo XVI. No se considera esto una prioridad a la hora de invertir. Es necesario para modernizar y sacar a Colombia de la pobreza buscar nuevas fuentes de riqueza más allá de la explotación del sector primario. Y para esto se encuentra el capital intelectual de nuestro país como una nueva fuente de recursos. Considero que es inadmisible que ni siquiera el 1% del PIB se invierta en la educación y estas carencias se evidencian en la productividad a nivel internacional de Colombia, la cual cayó en un 17% en los últimos 45 años. Que gran parte de esta improductividad se debe al atraso de los modos y medios de producción con respecto a otros países. Buenas noches, queridos compañeros y docentes. Nos encontramos en las instalaciones del Congreso de la República para dar inicio a unas entrevistas que posteriormente realizaremos acerca del sistema de educación en nuestro país. Posteriormente, compañeros, se darán cuenta de los distintos senadores que tuvimos la oportunidad de realizar esta entrevista y se darán cuenta de las objeciones y respuestas que dieron acerca de estas inquietudes. Gracias. Nos encontramos con el senador Iván Cepeda. Vamos a hacerle una serie de preguntas sobre la educación en Colombia. Senador, muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos, por recibirnos. Quería saber acerca de la educación en Colombia, ¿qué proyectos de ley se están impulsando para darle surgimiento a la educación en nuestro país? Bueno, desde hace varios periodos el gobierno viene intentando hacer una reforma a la educación. Nosotros, como Polo Democrático, hemos estado en contra de esas reformas porque lo que pretenden es seguir privatizando la educación, es decir, debilitar la educación pública, quitarle los pocos recursos que tiene, seguir generando el auge de la universidad privada que no permite que grandes sectores de la población accedan a una educación decorosa. Entonces, nosotros nos identificamos con lo que ha planteado la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, la MANE, que es la necesidad de una gran reforma, de una verdadera reforma que permita el acceso democrático, el fortalecimiento de la educación pública, un salario y unas condiciones dignas para el magisterio, la posibilidad de crear al mismo tiempo calidad de la educación y cobertura, porque aquí se ha querido decir que si hay cobertura no puede haber calidad de la educación. Entonces,
Ese es el planteamiento y nosotros esperamos que muy pronto pueda haber una verdadera reforma a la educación. Muy buenas tardes, me encuentro yo aquí en el Congreso de la República, Juan Pablo Navarrete, estudiante de la Universidad Inca de Colombia, octavo semestre. Tengo la gran oportunidad de encontrarme con la senadora Nora y vamos a realizar unas ciertas preguntas acerca de nuestra educación en Colombia, nuestro estado. Doctora Nora, ¿cuál es su prospecto para la educación en Colombia en estos últimos años? ¿Y qué espera, cuál es el gran cambio que va a realizar nuestro Estado y nuestro Senado para conquistar a estos grandes estudiantes del futuro? Nuestro Partido Centro Democrático siempre ha estado de acuerdo y nuestro proyecto de bandera es la jornada única escolar, que los niños desde muy pequeños tengan oportunidades de educación, que estén desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde sin fatigarlos académicamente, que haya deporte y cultura, mezclar las tres cosas, que ellos estén ocupados, porque la verdad el ocio es muy malo para los niños y jóvenes, por eso hoy se ha visto tanto el tema de drogadicción en Colombia o malos vicios. Entonces, para nosotros es muy importante y con 2 alimentos diarios, porque un niño bien alimentado puede dar mejor resultado en el tema de educación. Lo mismo que hayan muchas universidades, carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, oportunidades para los jóvenes en las ciudades más apartadas del país. Yo soy la senadora del Meta y la Orinoquia y he tenido la oportunidad de recorrer todos los departamentos de la Orinoquia, que son 7. Arauca, Casanare, Meta, Guainía, Vaupés, Bichada y Guaviare, y son departamentos hoy olvidados. Muchos jóvenes no tienen oportunidad de estudio. En Casanare, que es el segundo productor de petróleo, se gradúan 5.300 bachilleres al año. En Guaviare es 1.200 y no tienen una universidad pública. Entonces muchos jóvenes no tienen acceso a una educación superior en estos. Entonces para nosotros que hayan universidades virtuales, que puede salir más económico para el Estado, que puedan tener acceso por medio, puede ser en las iglesias que nos presten algunos sitios, o en las escuelas que en la noche están subutilizadas y ahí se pueda adaptar una universidad virtual. Nos encontramos acá en el Congreso de la República, soy estudiante de Derecho, mi nombre es Jennifer Rojas Ovalle, vengo de la Universidad Inca de Colombia, estoy acá con el senador Jaime Hernández. ¿Usted cuál considera que son las mayores falencias de la educación superior en este momento en Colombia? Sin lugar a dudas, el tema de la educación superior en Colombia pasa por una sincronía de programas y de acreditaciones tanto en la universidad pública como en la universidad privada. Hoy en día vemos, por ejemplo, a nivel costa caribe colombiana, que solamente 2 universidades, la Universidad de Cartagena y la Universidad del Atlántico, tienen programas acreditados ante el Ministerio de Educación Nacional. Hay que homologar los programas, tanto de las universidades públicas como aquellas que se ofrecen en las universidades privadas, para que los estudiantes salgan con el mismo nivel de conocimientos. No es una tarea fácil porque requiere de mucha inversión, tanto pública como privada. Y hay que ampliar la oferta educativa para que cada vez más bachilleres de escasos recursos puedan acceder a un buen nivel de educación superior. Buenas tardes, nos encontramos el día de hoy con la doctora Nidia Marcela Osorio, vicepresidenta del Senado. Doctora, muchísimas gracias por concedernos esta pequeña entrevista. Somos estudiantes de la Universidad Inca de Colombia en Fusagasugá. Qué bueno tenerlos por acá en el Congreso, porque ustedes son el presente y el futuro de esta querida Colombia. Cuéntenos brevemente sobre el proyecto de ley que impulsó para este año relacionado con la educación superior, específicamente sobre el beneficio de los estudiantes, para los estudiantes de escasos recursos. Mire, ahora soy senadora, pero en el periodo anterior fui representante a la Cámara y allí fue donde se originó el proyecto que hoy es Ley de la República desde hace 4 años, donde logramos que los estudiantes más vulnerables de este país lograran acceder a la educación superior y si tocaban la puerta del ICETES, que es la entidad que nos presta plática para poder estudiar, no se les cobrara interés. ¿Por qué lo hicimos? Yo, por conocimiento de causa, soy una mujer que me he hecho con esfuerzo, así como todos ustedes. Soy economista industrial de la Universidad de Medellín
y lo hice primero gracias a Dios, a la familia y al ICETES. Yo quiero mucho al ICETES porque gracias a esta gran institución pude estudiar, pero en esa época una entidad que cobraba intereses como cualquier entidad financiera. Entonces, si es una entidad del Estado, no tenía razón de ser. Por eso me di en la tarea, al llegar al Congreso de la República ya hace 5 años, de presentar esta propuesta. Y se viene aplicando desde ese entonces. Ya para este nuevo plan de desarrollo, que se aprobó apenas el año pasado, continuamos con ese gran beneficio, pero sumado a que estudiamos mucho lo que es el puntaje del CISBEN, para que no cometamos el error de darle préstamo con 0 intereses a personas que sí tengan capacidad de pago. Y además que en el plan de desarrollo actual, el Ministerio de Educación y gracias al Presupuesto General de la Nación, es el ministerio que más recursos tiene. Y se ha creado una línea especial que se llama Serpilo Paga. Y ahí todavía más generoso el programa, porque a las personas, a los jóvenes que terminen su secundaria y puedan pasar a una universidad, por importante y costosa que sea, y si tienen ese nivel del CISBEN que comprueba no tener recursos para pagar, se les va a dar la oportunidad de estudiar absolutamente gratis. Esto es maravilloso para nuestro país, porque sabemos que ustedes los jóvenes, si tienen oportunidad de acceder a la educación, podremos poco a poco ir rompiendo esas barreras de la inequidad y de la pobreza. Teniendo en cuenta lo que usted nos comenta, ¿qué alcance tiene este proyecto para el Estado? ¿Qué recursos deja de percibir el Estado al exonerar a los estudiantes de dichos pagos? Son no gastos, sino que realmente es una inversión, porque se está entregando recursos para que las jóvenes puedan salir adelante. No sé si me equivoqué, pero tenemos 10.000 millones de pesos, siempre serán escasos y cada año con ese interés de que se incrementen estos servicios que requiere la juventud de nuestro país. ¿Cuáles considera usted como senadora? ¿Cuáles son las mayores falencias del Sistema Nacional de Educación Superior en Colombia en estos momentos? Muchísimas. Vea, la educación superior en este país está compuesta por 82 instituciones, de las cuales 32 son públicas y 50 son privadas. Hemos tenido muchas dificultades por la tal autonomía administrativa y recientemente escuchamos los escándalos de la Universidad San Martín, donde se les ha permitido, por falta de controles del ministerio, que estas universidades privadas se beneficien para unos pocos, no pensando en la calidad de la educación. Por eso en este momento se tienen programas específicos, mediante los cuales el ICETES le va a prestar recursos a los jóvenes que estudien a partir del año 2018, siempre y cuando las universidades tengan sus programas debidamente acreditados. Hoy, para el país y para el Ministerio de Educación es una meta supremamente importante, que las instituciones de educación superior tengan que estar acreditados no solamente sus programas, sino acreditadas también como instituciones. Y como la mayoría no lo están, eso ha generado que tengamos instituciones y programas con muy baja calidad. Y si tenemos baja calidad, pues no vamos a tener los profesionales que el país está requiriendo. Por esa razón, esas son como las causas más preocupantes en cuanto a la educación superior, pero que ya están identificadas y le estamos colocando todas las metas para que en un tiempo de mediano plazo realmente estas instituciones tengan docentes de calidad. ¿Qué quiere decir una institución acreditada?
donde sus docentes comprueben que tienen idoneidad, que tienen posgrados, que tienen maestrías y que van a ser unos excelentes docentes.